Buenas tardes, hermanos. Nuevamente les doy la bienvenida. Qué bueno que están aquí. Bueno, están acomodando el sonido. Pero vamos a continuar con nuestra serie que hemos estado llevando a cabo, que ha sido los encuentros de Jesús. Y hemos estado hablando de diferentes personajes. Ya tenemos meses con diferentes personajes que hemos visto, pero también hemos visto cómo nos ha edificado en el aspecto de que nos habla del diario vivir. ¿Qué es lo que queremos? Ser ministrados para el diario vivir. Entonces, si abren sus Biblias a Lucas 19:1. Lucas 19:1. Y va a ser del 1 al 10. Aquí haremos un contraste interesante, porque en el capítulo anterior Jesús sanaba a un ciego de nacimiento.
es probablemente una transliteración helenizada o griega de un nombre hebreo, porque este Zaqueo era un nombre que viene de otros países y llegan a Estados Unidos y ya no es Juan, es John. Ya no es Miguel, es Michael, ¿verdad? Entonces, un nombre hebreo. Y vemos que en el Nuevo Testamento todo se escribió en el original, que es el griego. Entonces lo transmitaron su nombre hebreo, que probablemente era Saquilla, según es lo que estuve viendo. Saquilla se compone de dos nombres hebreos. Saki, que significa puro o inocente, y Ya, que es una abbreviation o abreviatura del nombre de Dios, que es Yahweh. Así que combinado, Saquilla significa Dios puro o Dios es inocente. Y lo que Zaqueo está a punto de reconocer es que no ha estado a la altura del nombre que se le fue dado. De hecho, lo que vamos a descubrir de su vida es que era una persona que engañaba a las personas, a la gente. Había robado a la gente, los había extorsionado de su dinero. Por lo menos en lo que vemos, estaba lejos de ser un hombre puro o inocente. A través de este encuentro con Jesús aprenderemos 4 cosas importantes sobre Zaqueo. Y esto también tendrá un impacto en nosotros, en lo que estamos aprendiendo hoy. Las cuatro cosas que aprenderemos sobre Zaqueo son: quién era profesionalmente, quién era Zaqueo, quién era financieramente, quién era físicamente y quién era espiritualmente. Y la primera que vamos a ver era su profesión, en el versículo 2. Dice: un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico. Zaqueo no era tan solo un recaudador de impuestos, sino que era el jefe de los recaudadores de impuestos, por lo que tenía otros recaudadores trabajando bajo su mando. Era un recaudador de impuestos muy exitoso, con grandes ganancias. Pero los recaudadores de impuestos en general eran muy despreciados, odiados en aquella época por la gente donde ellos vivían, la gente que los rodeaba, los vecinos, nadie los quería. Eran aquellos vecinos que todo detestan del bloque. No sé si ustedes donde vivan hay una persona que nadie quiere, pero aquí podemos ver que no lo querían para nada. De hecho, Jesús narra una parábola en el capítulo 18 de Lucas anterior, que ilustra el desprecio de muchas personas sentían por los recaudadores de impuestos. Y en la parábola Jesús expone la hipocresía de las personas piadosas en la forma que se consideraban a sí mismas, en relación con recaudadores de los impuestos que los menospreciaban, porque ellos se sentían como que eran mucho mejor que los demás, porque ellos eran los religiosos de ahí del pueblo. Y vayamos a esta historia para verla. Está en Lucas 18, del 9 al 14. Lucas 18, 9 dijo: también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Entonces ahorita vamos a ver la razón de esta parábola. Dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Qué humildad era el fariseo, ¿verdad? Hablando del prójimo. Y luego él mismo se va a echar flores. Dice: yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano.
Pero el recaudador de impuestos de pie, de cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, soy pecador. Entonces vemos de la manera que es el contraste de las dos personas. El otro se creía superior porque él ayunaba y daba su diezmo. Entonces vemos cómo esta otra persona humildemente no podía ni siquiera mirar hacia arriba, sabiendo que no era digno de estar delante de Dios. Y el otro muy alzándose el mismo. Pero fíjense lo que dice Lucas 18:14. Les digo que este descendió a su casa justificado pero aquel no. O sea que el recaudador de impuestos, de la manera que se presentó ante Dios, con esa humildad, reconociendo que no era digno, ¿verdad? Pero con un corazón humilde, él dice que descendió a su casa justificado, pero el otro no. Dice: porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Entonces vemos aquí las dos personas de lo que Jesús hablaba en esta parábola del dicho. Esto enseña lo que había de odio entre la gente que sentía hacia los recaudadores de impuestos, pero al mismo tiempo expone la actitud hipócrita de los que supuestamente gente piadosa. Y de hecho en la parábola eleva al recaudador de impuestos por encima del élite religioso, porque con el tipo de corazón que vino delante de Dios, reconociendo su condición. Y algo que podemos ver, mostrándole que cualquiera que se humilla ante Dios, Dios lo va a exaltar en la forma que lo perdonará. Pero aquel que viene reconociendo humildemente su condición, de su incapacidad de estar delante de Dios. Así que les dice que básicamente Jesús le estaba diciendo: dejen de ser tan hipócritas. Ahí están con su resentimiento, desprecios que sentían acerca de estos recaudadores de impuestos, cuando ellos no eran mejor que estos recaudadores de impuestos. Al contrario, quizás hacían hasta cosas peores, pero ellos ahora sí no miraban lo que ellos hacían, sino que miraban lo que el otro hacía. Pero había una razón por qué tenían ese resentimiento a los recaudadores de impuestos. Había una razón. La primera razón, que era obvia y que a nadie le gusta, es que le quiten el dinero. Esa es una razón obvia de la razón que no querían a los recaudadores de impuestos. Es como cuando viene el IRS y te empieza a cobrar. Digo, si te dan dinero, qué bueno. Pero aquellos que viene el IRS y empieza a exigir su pago, pues nadie los quiere, los del IRS. Entonces, básicamente, estos eran básicamente lo mismo en ese aspecto. Entonces, era la razón que no los querían, y era algo que en aquel entonces a los recaudadores de impuestos no los querían. Pero hoy yo creo que sigue siendo lo mismo, porque tampoco los quieren muy entendido. Pero hay otra razón por la que los judíos en particular sentían tanto odio o animosidad hacia los recaudadores de impuestos en aquella época. Y esto se debe si vamos a comprender un poco la cultura de ese tiempo, de los judíos. En el antiguo Israel, un recaudador de impuestos era un agente del imperio romano. Él trabajaba para el gobierno romano, porque el imperio romano incluía a Israel en ese momento, como parte de ellos. Así que los impuestos que recaudaban eran para pagar al gobierno romano. Y lo que hacía el gobierno romano para poder recaudar impuestos de la gente de su imperio era ofrecer franquicias. Y esto ustedes lo pueden buscar en la historia. Esto que les estoy hablando está históricamente, si ustedes van, lo van a ver. Así que ofrecían franquicias a individuos que tenían los medios, que podían comprar una franquicia e instalar un puesto de recaudación de impuestos. Entonces era del modo que ellos funcionaban. Y es por eso que era un puesto tan codiciado esto de los recaudadores de
después de que ellos recaudaban los impuestos del gobierno romano que existía a la gente, entonces ellos podían añadir cualquier impuesto adicional que ellos quisieran para sí mismos. Podían ponerle cualquier cosa, no, pues es que tienes que pagar tanto, pero el hecho de que vienes de tal parte, pues te va a costar un poquito más. Y no, tú vives en área que hay más dinero, pues te voy a cobrar un poquito más. Y si quieres que te atienda de volada, pues te va a costar otro poquito. Entonces ahí se iban inventando sus comisiones o lo que ellos querían básicamente cobrar. Y entonces esto de recaudar de impuestos se volvía un negocio muy lucrativo para ellos, porque no solo recaudaban impuestos para el gobierno, sino que también recaudaban dinero a ellos mismos. Ellos se enriquecían a costa de su propio pueblo, de la misma gente. Haz de cuenta que tienes a un hombre que es donde eres tú, del mismo rancho, si es posible, del pueblo, de la ciudad, y él trabaja para el gobierno y te está cobrando impuestos, pues nadie lo va a querer. Y dices tú, pues ¿cómo es posible? Pues si somos del mismo, mira lo que me está cobrando. Pero era del modo que ellos trabajan, entonces eran personas muy odiadas por el pueblo judío. Entendían que estos judíos se habían convertido en una especie de traidores hacia los judíos. Trabajaban para el gobierno romano y ellos cobraban los impuestos y se enriquecían todavía parte de eso. Entonces, estas personas les llamaban que eran codiciosos, les decían que eran ávaros, que eran traidores, y eso era lo que pensaban acerca de los recaudadores de impuestos los judíos en esa época. Y pues, ciertamente había algo de verdad en esto, porque estos recaudadores de impuestos eran conocidos por sus codiciosos engaños que tenían hacia la gente. De hecho, si no podías pagar tus impuestos, tenían derecho a imponerte intereses sobre lo que debías, y podían cobrar tasas de intereses exorbitantes y te llevaban a una cuenta aún mayor. Si debías buen dinero, pues todavía debías más porque te cobraban impuestos. Así que estaba constantemente la gente endeudados con los recaudadores de impuestos. Y entonces era Zaqueo, ese recaudador de impuestos que hacía todo esto. Un hombre con un trabajo muy lucrativo, pero también muy solitario, porque lo más probable que no tuviera amigos, ya que nadie lo quería y esa era su vida. Quizás los únicos que se llevaban entre ellos eran los mismos recaudadores de impuestos, que hacían una fiesta y pues seguramente invitaban a otros recaudadores de impuestos porque la otra gente no iba a asistir, porque no los tenía. Entonces, profesionalmente, era un recaudador de impuestos. Y no simplemente un recaudador de impuestos, sino que era jefe de recaudador de impuestos. Y en lugar y no en cualquier lugar, sino que en Jericó. Y ahorita vamos a hablar un poquito de la importancia de Jericó, sobre este punto de donde él tenía este lugar de recaudar impuestos. Porque en segundo lugar vamos a descubrir que se gozaba de una buena posición económica, ya que el versículo 2 del texto nos dice, si vamos allí a Lucas 19:2, dice, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos, y era rico. Era muy rico según lo que estamos viendo aquí, porque la Biblia lo dice y la historia también avala todo esto de cómo ellos hacían dinero. Jericó se encontraba en una ruta muy importante, una ruta comercial. Casi haga de cuenta que está por el 35, una ruta así, 35. Porque ustedes ven el 35, sube hasta básicamente hasta el norte de Estados Unidos. Pero el 35 sale hacia Los Ángeles o sale hacia Florida. Y si le sigue, pues va para más estados, el 40, que va de lado a lado. Y sube y baja. Entonces, es una ruta que incluso la vigilan mucho, porque el 35 es muy dado para traer cosas ilegales a Estados Unidos.
Entonces, básicamente, Jericó era como aquí 35, como San Antonio, porque de aquí se desvía para diferentes lugares. Entonces, esta era una ciudad principal donde se instalaban los recaudadores de impuestos, porque ellos estaban ahí para cobrar, incluso cuando venían de otros lugares, les cobraban impuestos. Ponían estas aduanas y pues hacían dinero. Pero se dice que nomás había 3 en Israel: en Cesarea, otra en Capernaum y otra en Jericó. Así es que esas eran las únicas 3 que había en Israel. Y una de esas era de Zaqueo, es la poesía. Y la que él tenía era la que, según la historia, era la que más dejaba, estaba en Jericó. Y entonces, de esta manera, él habría sido muy rico. Sería una de las personas más ricas de toda la región. Este Zaqueo estaba en una buena situación económica. Él estaba muy acomodado y llevaba un estilo de vida lujoso y ostentoso. Este era el hombre Zaqueo, que poseía su propio puesto de recaudación de impuestos. Y no nomás eso, tenía otras personas trabajando con él, cobrando impuestos constantemente, y estoy seguro que de cada uno de los que tenía, él agarraba su partecita. Entonces le llegaba por todos lados el dinero, a diestra y a siniestra. Se dice que en aquella época, cuando pasabas por uno de estos lugares, tenías que pagar un impuesto, aunque fuera lo tuyo personal, te lo cobraban como si estuvieras haciendo negocio. Entonces se consideraba esto algo muy importante de cobrar impuestos por poder. A Roma le convenía que estuvieran de esta manera trabajando. Entonces, por eso es que decía que hacía mucho dinero este hombre. Pero aprenderemos algo curioso sobre Zaqueo. Y este es el punto número 3, que es en lo físico. Descubrimos algo sobre su aspecto físico que dice Lucas 19:3. Dice: trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que Zaqueo era de pequeña estatura. Entonces aquí podemos ver que él era físicamente de pequeña estatura. Al leer sobre esta estatura física de Zaqueo, yo me estaba tratando de imaginarme qué tan alto sería, pero a la vez, no sé si ustedes alguna vez se han preguntado qué tan alto estaba Jesús, qué sería la altura. Y los que fuimos a la escuela aquí, los que crecimos aquí en Estados Unidos, crecimos pensando que Jesús era un hombre blanco, de ojos azules, debido a las imágenes que hemos visto aquí, porque eso es lo que representaba al Jesús de aquí de Estados Unidos. Pero a lo mejor hay otros que se imaginan a Jesús morenito, basándose en su propia cultura o experiencia. Pero déjenme decirles que los arqueólogos descubrieron restos humanos del primer siglo, y la estatura promedio de los hombres semitas en el primer siglo era de 1,55 m a 1,65 m, que es equivalente a 5'1", 5'5", que quiere decir que yo estoy alto en comparación de los semitas de esa época. Entonces, yo creo que ahora, si nos damos cuenta, 5'1" a 5'5" los semitas, después de pensar que el Jesús era de aquí de Estados Unidos, era alto y güero, ahora lo veo chaparrito. Entonces ahora está a unos centímetros, unas pulgadas más bajito. Entonces, si en la estatura de por medio de un hombre en el primer siglo era de 1,55 a 1,65 metros, o 5'1" a 5'5", no medía mucho más de eso, o sea, que tenía que estar menos que eso. Y probablemente, yo creo que mediría bastante menos de 1,50 o 5 pies. Fue suficiente pequeño para mencionar la Biblia, que este hombre era de baja estatura y hubiera estado dentro del promedio. Si hubiera estado dentro del promedio no se habría mencionado, pero de cierto
vemos aquí que Zaqueo era una persona bajita. Y algo que pude ver, que Zaqueo solamente, la historia de él se encuentra solamente en el Evangelio de Lucas. No aparece en ningún otro evangelio. Entonces, esta es toda la información que tenemos de Zaqueo. Nos indica solamente que era un hombre que era bajo. Pero la verdadera estatura de un hombre o de una mujer no se mide en metros, ni en centímetros, o pies, o pulgadas. La verdadera estatura de un hombre o una mujer se mide en qué tan bajo se inclinan o se rinden ante Jesús. Zaqueo estaba a punto de convertirse en el hombre más alto de la multitud. La estatura de su vida la estatura de su vida va a crecer en el momento que él empiece a caminar con Jesús. Va a crecer enormemente porque se inclina con una gran humildad y se rinde ante Jesús. Vayamos ahí a Lucas 19:3. Dice Lucas 19:3, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que Zaqueo era de pequeña estatura. Corriendo delante se subió a un árbol, un sicómoro, y así lo podría ver, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Ahora, mirando esto, que vemos a Jesús dice, hoy debo quedarme en tu casa. Para muchos aquí en Estados Unidos esto puede sonar como algo atrevido, ¿verdad? Muchos diríamos que en realidad él se está invitando solita a la casa. Y no es algo que nosotros acostumbramos en Estados Unidos. Pero esta es la única vez que está registrado en los evangelios en que Jesús se invita a sí mismo a la casa de alguien. Pero esto era algo muy común en esta cultura de los judíos o del Medio Oriente. En esas culturas era algo que sucedía muy seguido. La gente se invitaba por sí misma a la casa y a la gente no le importaba, no lo miraban de otra manera, como, está bien, qué bueno, pues vente. Ahorita nos echamos allí, no sé qué comieran, ¿verdad? Pero el panecito ese o lo que sea. Pero es algo que es aceptado, bienvenido en esa cultura. Y como les digo, algo que sucedía en aquel entonces y según lo que estaba viendo, sigue sucediendo hoy en día. Siguen teniendo esa cultura. Pero en este país, si le dijeras algo, voy a cenar con ustedes, la mayoría diría, espérame tantito, deja ver cómo está mi agenda porque quizás yo tengo planes. Necesito ver si puedo hacerte un huequito en lo que es mi agenda de hoy. Y lo más seguro que le dirías a la persona, ¿sabes qué? Hoy no voy a poder. Mira, de aquí a unos 3 o 4 días, entonces sí, déjate venir. Eso somos aquí en Estados Unidos. O a lo menos que haya gente aquí que no. Pero casi por lo regular todos tenemos planes. En este país se acostumbra a vivir muy rápido. Siempre hay cosas que hacer. Ir a la marqueta, ir a lavar, tienes que ir a limpiar, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, ir al trabajo, atender los niños. Entonces hay mucho trabajo que se tiene que hacer. Entonces siempre las personas ya están agendadas. Pero imagínate que estuvieras arriba del árbol y Jesús te dijera, esta noche voy a tu casa. Muchos de nosotros quizás diríamos, espérame porque no estoy listo. Necesito ir a la casa a limpiar, porque los niños me hicieron un desastre. La cocina está un desastre porque hicimos el desayuno y tuvimos que salir, porque ya era tiempo de irnos a la iglesia. Entonces, muchos lo agendaríamos en 2 semanas. Pero Zaqueo se apresuró, dice la Biblia, que se apresuró. Se bajó y se apresuró. Dice Lucas 19:6, entonces él se apuró a descender y lo recibió con gozo. Entonces podemos ver que Zaqueo estaba lleno de alegría, porque estaban acostumbrados a esto, a que las personas
se ofrecieran a ir a su casa. Y Zaqueo lo que dice, claro, vente. Incluso dice que lo recibió con alegría. Pero entre toda esta gente que estaba ahí, la multitud, no estaban todos contentos con lo que estaba sucediendo. Si vemos en Lucas 19:7, dice, al ver esto, todos murmuraban, ha ido a esperar a un hombre pecador, decían ahí la gente, lo murmuraban. Entonces, de nuevo podemos ver a estas personas piadosas, perjuiciosas hacia las otras personas, porque no son tan justos como ellos. Porque era de la manera que miraban a estos recaudadores de impuestos. Calificaron a Zaqueo en esa categoría de los malos. Les provocó, ahora sí, enojo, o estaban horrorizados que Jesús fuera a cenar en la casa de alguien considerado como un pecador. Pocas palabras, hasta lo que no se comen les hizo daño. Así que murmuraron y se quejaron. No podían creer que Jesús hiciera esto. ¿Cómo es que predica, que lo vemos enseñar la ley, nos enseña, nos habla, pero ahora va con un pecador? ¿Cómo es posible? Y no era la primera vez que Jesús miraba esto entre la gente, entre los religiosos. ¿Recuerdan la relación que tuvo Jesús cuando se hizo amigo de otro recaudador de impuestos antes que Zaqueo? Incluso tuve una enseñanza acerca de eso. ¿Recuerdan de uno de sus propios discípulos que era Mateo, que era recaudador también de impuestos? Mateo tenía la concesión de Capernaum, y cuando Jesús lo llamó que lo siguiera, si recuerdan, Mateo lo dejó todo. Y a veces leemos la Biblia y decimos, sí, wow, lo dejó todo, pero hasta allí no más. No entendemos que dejó el puesto más lucrativo de toda la comunidad donde vivía Mateo. ¿Cuántas personas harían hoy en día eso? Porque hoy en día el dinero es lo que manda. El dinero es lo que rige, es lo que mueve. Como dicen aquí, cash is king. El efectivo es rey. Y muchas veces esto es cierto para las personas. Vemos personas que se afanan en hacer dinero, porque el dinero está en el corazón de la gente, desafortunadamente. Sin embargo, Mateo lo dejó todo y siguió a Jesús. Y cuando Mateo lo dejó todo, dio una fiesta con Jesús y algunos de sus amigos o colegas. Algunos dicen que en esa fiesta que hizo Mateo, que ahí estuvo Zaqueo, porque era uno de los recaudadores de impuestos, y muchos dicen que quizás allí escuchó hablar a Jesús. Entonces ahora Jesús venía ahora a donde él estaba. Pero vayamos a Mateo 9:11 para ver cómo se miraban las personas estas a Jesús cuando iba con Mateo. Mateo 9:11 dice, cuando los fariseos vieron esto, dijeron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? ¿Ven cómo se admiraban de Jesús? Entonces, no era la primera vez que ellos se sentían de esta manera. Los fariseos preguntaban a los discípulos, ¿por qué tu maestro hace eso? Y quizás Jesús les hubiera dicho, porque siempre he tenido un corazón, he tenido el ojo para aquellos que están perdidos, aquellos pecadores. La verdad es que todos nosotros estábamos lejos, alejados de Dios, sin Jesús. Todos estábamos excluidos, pero Jesús también tuvo un corazón y una mirada para con nosotros. Nos miró, nos escogió, nos recibió. Es por eso que Jesús murió en la cruz por nosotros, para rescatarnos, porque estábamos excluidos, alejados de Él.
Y es por eso que Jesús al final de la historia, en Lucas 19:10, dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar los que se habían perdido. Todos, hermanos, estábamos perdidos sin Jesús. Ese es un hecho. Cada uno de nosotros estábamos sin esperanza. Vivíamos el día a día sin una esperanza, no sabiendo qué sería nuestra vida, qué sería nuestro destino. Y así hay mucha gente que no sabe cuál es su destino, a dónde van. Mas sin embargo, nosotros lo sabemos. Sabemos a dónde vamos. Yo no sé qué voy a hacer mañana o pasado mañana aquí, pero la meta mía de mi vivir es de estar con mi Cristo. No sé si vaya a ser hoy a la noche, saliendo de aquí, la otra semana, pero esa es mi esperanza de estar con mi Cristo. Antes de esto yo no tenía esa esperanza. Yo no sabía ni qué había el más allá. Mucha gente le tiene el temor a la muerte, a los días, al mañana, porque no saben qué hay mañana. Pero cuando estamos en Cristo, porque Él nos vino a rescatar, a buscar a los que andamos perdidos, ahora nos ha enseñado el camino hacia Él. Él es el que nos lleva, nos guía. Y ahora estamos seguros en sus manos. Yo no sé lo que hay de aquí a mi casa, pero lo que sí sé, que estoy en Cristo y que Él tiene cuidado de mí. Él me va a guiar, Él me va a soportar. Si ya es mi último día aquí en esta tierra, ya sé dónde está mi esperanza. Ya dice que Él ya me hizo una morada. Yo estoy seguro en Cristo. No por lo que yo hice, sino por lo que Él ha hecho. Porque yo estaba tan perdido como este hombre que vemos aquí en la Biblia, que no tenía esperanza, no tenía nada. Todos estábamos perdidos sin Jesús, ese es un hecho. ¿Y saben qué es lo más triste? Que mucha gente no lo entiende, qué tan perdidos están. No reconocen que Jesús es la respuesta a su condición de perdición. No la entienden. Como ven, nuestra historia de hoy, en Lucas 19, se trata sobre un hombre que se dio cuenta de lo perdido que estaba. Él se dio cuenta que realmente estaba perdido. Él sabía que ninguna cantidad de dinero, ni ningún éxito, o aún su estatus podía solucionarlo. Ninguna relación podía solucionar su vacío que él tenía. A veces las personas buscan otras personas, relaciones, para poder llenar esos huecos que tienen, ese hueco que tienen. Quieren conquistar a una persona para poder llenar su hueco que tienen, pero ni una relación, ninguna conquista podía solucionar. Ninguna aventura podía solucionarlo. Nada podía solucionar esto que él sentía, ese vacío. Aún con todo su vida lujosa, exitosa que tenía, él no era feliz. Porque nada, hermanos, te va a llenar ese vacío que tienes ahí. Por mucho que busques en lo que tú quieras, que no sea Dios, no lo vas a llenar. Si tú vives tu vida esperando que tu esposo llene ese vacío, no lo va a lograr, ni tus hijos. Nada lo va a llenar. Ese hueco que está ahí, solamente Jesús lo va a llenar. El único. Y es por eso que cuando estamos en Cristo, nuestros matrimonios funcionan. Porque no ponemos nuestra confianza total en nuestra esposa, nuestro esposo, sino en Cristo. Sabemos que Cristo está en control de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos. Ponemos a nuestros hijos en las manos del Señor. Y sabemos que Él es el que va a obrar, es el que tiene cuidado. De otra manera, vas a vivir preocupado en cosas que tú no tienes el control. Yo nunca he solucionado nada preocupándome. Al final tenemos que
confiar en Dios, porque nada va a solucionar estos problemas que tenemos o situaciones que salgan. Zaqueo estaba cansado de estar en este largo camino enredoso que no lo llevaba a ninguna parte. Zaqueo sabía que necesitaba a Jesús en su vida. Ahora miremos el punto número 4. Descubrimos quién era Zaqueo espiritualmente. Lo que sí estamos seguros es que Zaqueo estaba vacío espiritualmente. No sé si sabían, pero es posible vivir una vida plena, sin embargo sentirse tan vacío. De la misma manera, es posible estar rodeado de muchísimas personas y aún así sentirse muy solo. Puedes tener las riquezas materiales y sin embargo ser muy pobre. Puedes tener una muy buena vista, 20/20, mas sin embargo estar ciego espiritualmente. Estas son las grandes categorías de la vida. El único que puede llenarnos, el único que puede completarnos, satisfacernos, es el anhelo más profundo que tengamos en nuestra vida, en nuestra alma, hacia Jesús. Solamente Jesús, hermanos. No podemos buscar ser completos en nada ni nadie. No podemos buscar la satisfacción en nada ni nadie, sino que solamente en Jesús se encuentra esa satisfacción. Es por eso que muchas personas andan de relación en relación, andan en drogas, andan en tantas otras cosas, porque quieren satisfacer sus necesidades con personas, o con alcohol, o con drogas. Cuando esa satisfacción, ese completamiento solamente llega a través de Jesús. Conocer a Jesús es lo que tenemos que hacer. Pablo escribió a los Efesios una oración para que la gente llegara a conocer a Jesús. Es una muy bonita oración que ya la estuvimos viendo los martes que estudiamos el libro de Efesios. Vayamos a Efesios 3:16. 3:16 al 3:19. Dice, y él pidió que en su infinita grandeza le concedan a ustedes fortaleza interior a través del Espíritu. Lo estoy leyendo en Palabra de Dios para Todos. Este era Pablo pidiendo por los hermanos allí de Efesios. Él dice aquí que pidió que en su infinita grandeza le conceda a ustedes fortaleza interior a través del Espíritu. Dice 3:17, pido al Padre que Cristo viva en ustedes por la fe, que su amor sea la raíz y el crecimiento de su vida. Hermanos, es solamente el amor de Cristo, esa fe en Cristo, que vamos a tener ese cimiento de nuestras vidas en Cristo. Dice el 18, así podrán comprender con todo el pueblo santo de Dios cuán ancho y largo, cuán alto y profundo es su amor. El amor de Cristo es tan grande que supera todo conocimiento. Pero a pesar de eso, pido a Dios que lo puedan conocer, de manera que se llenen completamente de todo lo que es Dios. Y ciertamente yo tengo este anhelo también, hermanos. Mi mayor anhelo es para con todos ustedes, le pido a Dios que se puedan llenar del conocimiento de Dios, que sean llenos completamente de todo lo que es Dios. Ese es mi mayor anhelo hacia ustedes, hermanos.
¿Entienden lo que eso significa? Esto era lo que también Zaqueo necesitaba y lo entendió, que él lo necesitaba, conocer a Dios. Cuando él estaba o escuchó acerca de Jesús, él quería ver a Jesús. Se aferró a ver a Jesús. Él decía, si tan solo pudiera ver a Jesús. Era su fe. Era tan grande su fe que empezó a subir a ese árbol. Porque él le bastaba ya tan solo poder verlo. Si tan solo lo pudiera ver. Pero llegó al punto de conocer a Jesús. Tener lo que Jesús tenía. Porque él sabía que eso era lo que le faltaba al alma de Zaqueo. Sabía que necesitaba eso de Jesús en su vida, para que finalmente su vida estuviera completa, llena. Él no salió esa mañana pensando que tendría una cita divina con Jesús. Él iba simplemente a hacer su mandado, iba a su trabajo. Pero al final vimos que tuvo un encuentro personal con Jesús. Y que esto transformaría su vida radical, permanente, desde adentro hacia afuera. Que eso es realmente lo que la palabra de Dios hace. Nos transforma de adentro hacia afuera. Así que vemos que Zaqueo se trepó en la rama de un árbol para ver a Jesús. Y vemos que él tenía un corazón de ver a Jesús, de que él sabía que necesitaba hablar con Jesús. Pero Jesús miraba la fe de Zaqueo. En ese momento que lo miró allá arriba, miraba su fe. Puso su fe en aquel que lo podría salvar de sus pecados. Aquel que podía transformar su vida desde adentro. Aquel que lo podría salvar en ese momento. Y vemos que en este encuentro con Jesús, él obtuvo la salvación. Se dice que transformó su vida, pero también en ese momento cuando habló con Jesús, tuvo ese encuentro de tal manera que obtuvo la salvación. Y hay gente que quizás no está de acuerdo de que él obtuvo su salvación, pero Jesús lo acabó de decir. Leyendo un artículo me llamó la atención de un líder de una iglesia que llamó a Zaqueo un hombre que se transformó, o básicamente que pasó de ser un hombre a ¿cómo se dice? Injusto, a ahora ser un hombre woke. Esta persona decía que no confundiéramos esta historia de sanidad personal, que el pecado de Zaqueo no fue la violencia, ni la traición, ni ningún otro error personal. El pecado de Zaqueo, según esta persona, dice que fue una injusticia económica contra la comunidad. Así es que este líder religioso dice que lo que sucedió con Zaqueo no fue una transformación radical del corazón. Que eso no fue lo que pasó. Lo que sucedió, según esta persona, es que Zaqueo despertó. Se dio cuenta, comprendió que había estado cometiendo una gran injusticia contra la comunidad y ahora él despertaría. Ahora sería woke, quería hacer justicia. Y hay algo de verdad en esto, porque Zaqueo admite que había robado, que había engañado a la gente. Y al final de la historia podemos ver que él quiso compensar a las personas. Y ahorita vamos a hablar de eso en un momento. Pero lo que esta persona decía es una tontería. Y las iglesias se están llenando más y más de ideologías de la cultura que no tienen que ver con la palabra de Dios. Vemos más y más las iglesias, y doy gracias a Dios porque hay un remanente de iglesias
Y Casa de Oración no somos los únicos, sabemos que hay otras iglesias que siguen predicando el Evangelio, que siguen predicando la palabra de Dios. Pero hoy en día se están escaseando estas iglesias, porque empiezan a meter la ideología woke en esta época que estamos viviendo. Entonces empiezan a tener esta mentalidad que creen que las personas malas pueden volverse buenas y que las buenas pueden mejorar. Y ellos dicen que si enfatizamos en la justicia social y silenciaremos a aquellos que no están de acuerdo con lo que pensamos, que de alguna manera transformaremos esta cultura. Esto es lo que alegan estas personas. Pero déjenme decirles algo. Lo único que transformará una cultura en cuanto al corazón de un individuo, se transformará solamente, sucede esto, por medio de Jesucristo. Esa es la única manera que ocurrirá una transformación. No necesitamos ser woke en el sentido de tomar esto como conciencia social, aunque sí necesitamos wake up, ¿verdad? Despertar a la verdad de quién es Jesús, ver nuestra propia condición de perdición. Porque déjenme decirles, con todo esto que estaba sucediendo en la cultura en la que vivimos, vemos cómo la gente se está desviando a cosas que los lleva al pecado. Ya no quieren denunciar el pecado, ya no quieren llamarle el pecado por su nombre, sino que lo evitan. Y a veces lo evitan porque no quieren incomodar a las personas. Quieren que la gente venga, se siente y esté cómoda. Eso sí, que traigan sus ofrendas y sus diezmos, pero para que no dejen de venir, no hay que hablar del pecado. Y eso no es de la manera que debemos de proclamar el Evangelio. Debemos de identificar el pecado, aunque les duela, pero queremos marcar la diferencia. Queremos marcar esa diferencia para que las personas tengan un cambio, que tengan a Jesús en sus vidas y puedan ser transformados en su corazón. ¿Y cómo vamos a ser transformados? Por medio del Espíritu Santo. Cuando nos parezcamos más a Jesús, amaremos como Jesús. Cuando tengamos un corazón como el de Jesús, tendremos un corazón para la gente como Jesús lo tuvo, aún para los pecadores que están allá. De querer hablarles acerca de Jesús porque Cristo murió por ellos. Y esa es la solución para esta cultura, para nuestra cultura, Jesús. Él es la solución. No se trata de intentar que las personas malas sean mejores o que las personas buenas sean aún mejores, porque al fin nadie es bueno. Yo no lo digo, la palabra de Dios lo dice, porque no hay ni aún un solo justo, dice la Biblia. Eso lo dice en Romanos. Todos están perdidos. Todos somos pecadores. Necesitamos un Salvador y su nombre es Jesús. Y lo que sucedió con Zaqueo fue que Jesús tocó su corazón. Él entregó su corazón a Jesús y fue salvo. ¿Cómo podemos saber esto? No porque sea una persona intelectual o iluminada, pero fue porque Jesús lo dijo en Lucas 19:9. Dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y claramente dice, lo dijo Jesús. Lo que Jesús quiso decir en ese momento, porque podemos ver que dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que él también es hijo de Abraham. Entonces podemos ver la salvación, pero también podemos ver que Jesús lo vio como un judío. Porque los demás lo despreciaban y no los tomaban como judíos. Ellos los tomaban como que él es un outcast, él no es de los de nosotros. Los despreciaban. Porque según ellos eran pecadores, pero ellos también eran pecadores.
Pero Jesús les dice, aún él es judío, es hijo de Abraham. No lo rechacen, no se muestren hipócritas con él. ¿Por qué? Porque vemos que claramente Jesús le dice que la salvación ha llegado a su casa. Continúa diciendo en Lucas 19:10, dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que había perdido. Esto implica que Jesús vino a salvar a este hombre que estaba perdido, Zaqueo. A este hombre que era como nosotros, alguien que estaba perdido. Pero vemos cómo Jesús aplicó este versículo. Vino y lo salvó. No solo porque Jesús lo dijo, aunque eso sería suficiente, sino también porque Zaqueo hizo lo necesario para demostrar su fruto de salvación. Y eso lo podemos ver en el versículo 19:8. Fíjense lo que dice Lucas 19:8. Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restauraré cuadruplicado. Como ven aquí, la clave en este versículo es que podemos ver arrepentimiento. Arrepentimiento es lo que vemos en Zaqueo. Esto es lo que tiene que haber en cada uno de aquellos que viene a Cristo. Hay un arrepentimiento genuino en él. Dios había obrado en él. Reconoció su pecado ante Dios y ante los hombres. Así que se reconcilió con Dios y dijo, ahora quiero reconciliarme con mis semejantes. Quiero reconciliarme con mi comunidad. Quiero reparar los daños que había causado. ¿Quién de nosotros y yo en mi caso, yo sé que tenía personas con las que no me hablaba o personas que tenía problemas, pero cuando vine a Cristo tuve que demostrar que Cristo vivía en mí, al punto de, si era necesario, humillarme y pedir perdón, porque quería estar en paz con los demás, con mi prójimo. Porque sí, ciertamente que estamos ahora en paz con Dios, pero también tenemos que estar en paz con los demás. No podemos estar en paz con Dios y estar peleando con la gente alrededor. Eso no es de un cristiano. Tenemos que estar en paz con Dios, pero también con el prójimo. No estar ahí buscando el pleito. No, que me hizo esto, que me hizo lo otro hace 20 años. Ya hay que dejar esas cosas en el pasado. Un cristiano no puede llevar cosas en su corazón, resentimiento, porque ahora seguimos a Cristo y le hemos entregado todo a Él. Aún esas cosas que traíamos en nuestro corazón, se las tenemos que entregar, porque nosotros no podemos traer amargura, no podemos traer resentimiento. Y fíjense cómo Zaqueo lo comprendió, y como Jesús lo miró en su rostro, él sabía que él ya había sido salvo. Y alguien puede decir, ¿cómo que así nomás esté salvo? Miren, hay personas que Jesús hace un cambio radical. Yo puedo dar testimonio que en mí fue algo radical. Cuando Dios se obró en mí, hizo algo radical, me quitó tantas cosas así al instante. Ese es el poder del Espíritu Santo, ese es el poder de la palabra. Para Dios no hay nada imposible. Él puede cambiar a las personas radicalmente, pero tenemos que dejarlo que nos cambie. Tenemos que pedirle de corazón y decirle, Señor, yo no me puedo cambiar, pero tú sí lo puedes hacer. Pero hay personas que resisten al Espíritu Santo y no están cambiando. Sí, quizás han aceptado al Señor como su Señor y Salvador, pero no han cambiado, no han ido cambiando cosas que todavía les estorban para tener una cercanía, una relación con Cristo. Y necesitamos tener cuidado, hermanos. Veamos este ejemplo de Zaqueo, que hubo un cambio radical. Él entendió realmente lo que estaba pasando. Él sabía quién era Jesús, y Jesús quizás
él pudo escuchar los mensajes de Jesús y él lo aceptó, obró por fe y ahora es salvo. Pero si traemos todavía cosas del pasado, no está bien, hermanos. Tenemos que reparar los daños que hayamos hecho en cuanto nosotros podamos. Si tú vas y le pides perdón a alguien que le hiciste un daño y él no te perdona, ya está en las manos de él, pero tú tienes que perdonarlo. Entonces podemos ver el cambio radical en Zaqueo. Recordemos que él era judío y debe de seguir la ley mosaica. Números capítulo 5, versículo 7. Dice, entonces confesarán los pecados que han cometido y hará completa restitución. Por el daño causado, añadirá un quinto y lo dará al que perjudicó. La ley exigía pagar, y más o menos es las cuentas de un 20%. La ley exigía pagar adicionalmente lo que le robaste y darle 20% más. Pero ven lo que estaba haciendo Zaqueo. Gracias a la transformación que Jesús obró en su corazón, estaba yendo más allá de lo que exigía la ley. Pero ya vamos a ir terminando. Él se había ido más allá de lo que exigía la ley. La Biblia dice que decidió dar la mitad de todos sus bienes a los pobres. ¿Y saben qué? La ley no decía eso, no exigía nada de eso, de darle a los pobres. A diferencia del joven que les hablé hace unas semanas, que Jesús le dijo, ven todo lo que tiene y dáselo a los pobres. ¿Y qué hizo? Se fue, triste. Pero ven a Zaqueo la diferencia, la transformación. Y el otro, recuerdan que él se había alzado y había dicho, yo he guardado todo desde niño. Pero Jesús sabía que este joven rico tenía el dinero en su corazón, a diferencia de Zaqueo. Él tenía mucho dinero y todo, pero él al conocer, a tener ese encuentro con Jesús, el dinero ya no lo tenía a él. Él se había despojado de todo para poder seguir a Cristo. ¿Cuánto nos cuesta a veces despojarnos de aquellas cosas que nos estorban para seguir a Cristo? Porque mi casa, mi dinero, mi carro, mi esto, mi lo otro, mi tiempo, batallamos para despojarnos de aquellas cosas para seguir a Cristo. Mas Zaqueo no tuvo ese problema. Su transformación de Zaqueo era evidente a través del fruto de su vida. Así es que dice, voy a dar la mitad de los que tengo a los pobres. Él iba a pagar la compensación de aquellos quienes perjudicó como recaudador de impuestos, como era un hombre deshonesto. Había cobrado a la gente más de lo que debería, los extorsionó, pero él dice, les voy a devolver su dinero. Y aunque la ley exige el 20%, él dice, voy a devolver 4 veces, que viene siendo 400%. Y podemos decir, ¿quién haría eso? ¿Quién haría algo tan radical? Si la ley nomás dice el 20%, pues bueno, si quieres ser buena gente, nomás dales el 40%. Dales el 50%. Pero no. Él obtuvo algo mucho más que todo este dinero que él tenía. Él lo entendió. Él obtuvo la salvación, que con todo el dinero que él tenía, todas las propiedades, todo lo que haya tenido, no lo podía comprar. Y es por eso que él no tuvo problemas con despojarse de eso, porque él sabía que había obtenido la salvación. Porque Jesús cambia radicalmente los corazones. Y él hizo restitución a estos hombres. Voy a contarles algo de interesante sobre la palabra restitución en el hebreo.
Aunque yo sé que el Nuevo Testamento está en griego, el hebreo en el Antiguo Testamento era de la manera que se escribió. Entonces la palabra restitución es palabra hebrea shalem, que es la forma verbal sustantiva del shalom, que significa paz. Entonces, al hacer restitución significa literalmente shalem, que hago la paz. Zaqueo llegó a un punto en su vida en el que él hizo las paces con Dios y con sus semejantes. Porque eso es lo que sucedió cuando él tuvo este encuentro con Jesús. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, no nomás tenemos la paz con Dios, sino con el semejante. Te reconcilias con Dios y te reconcilias con los demás. Jesús cambia tu corazón y te perdona tus pecados. Ahora el fruto de tu salvación es evidente en la forma en que vives. Hablas como Jesús, actúas como Jesús con todos. Esta fue la obra transformadora de Dios en el corazón de Zaqueo. Y Jesús puede hacer lo mismo por ti hoy. Tu historia puede ser la misma hoy. La salvación ha llegado a casa. Si como Zaqueo te humillas ante Jesucristo, te arrepientes y te humillas, Él lo va a hacer en tu vida. Él va a hacer esos cambios. Tendrás paz con Dios y podrás reparar tus errores y estar en paz con los demás. Esto es lo que Jesús hace hoy en día, todavía en la gente. Cambia los corazones humanos, nos perdona nuestros pecados, nos redime, nos restaura, nos reconcilia con el Padre. Y todo esto porque nos ama. Conócelo, hermano, conócelo. Hoy te invito a que sea ese día en el que, al igual que Zaqueo puso su fe y confianza en Jesús, que tú también lo hagas hoy. Que el Señor siga transformando tu corazón y tu vida. Pongámonos de pie. El Señor sigue transformando, sigue hablando a nuestras vidas. Él sigue teniendo el poder para transformar radicalmente. ¿Quieres una transformación en tu vida, en tu corazón, en tu matrimonio? ¿Quieres algún cambio radical? Hoy es el día. Oremos. Ahí inclinen su rostro. Bendito Dios y buen Padre, venimos delante de ti, Señor. Venimos ante ti, humillándonos ante ti. Nos inclinamos nuestras cabezas, nuestros corazones ante ti, porque tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Te damos gracias, Señor, por esta historia tan hermosa que nos da un recordatorio. Tomaste a un hombre que era tan exitoso según la perspectiva del mundo, pero que había estado engañando a la gente, mintiendo a sí mismo. Él comprendió el vacío que estaba en él, comprendió la necesidad que tú cambiaras su corazón. Señor, Zaqueo es un reflejo de nosotros. Somos pecadores, Señor. Todos necesitamos un Salvador. Y solamente eres tú quien puede darnos vida. Tú viniste, Señor, a buscar a los que se habían perdido. Y todos estamos perdidos sin ti, Señor. Hoy venimos delante de ti orando para que haya a quienes que quizás no reconocen, y que hoy sea el día que reconozcan y admitan que están perdidos sin ti. Que solamente Jesús es la vida y el camino, y nadie llega al Padre si no es por Jesús. Oramos por aquellos que están dispuestos a decirlos. Oro para que se arrepientan y reciban a Jesús como su Señor y Salvador. Que crean y pongan toda su confianza en ti. Tú que viniste a este mundo
para morir por nuestros pecados en la cruz. Resucitaste entre los muertos y nos has dado ahora vida gratuitamente. Nos has dado la salvación, nos has dado vida, nos has dado el perdón de nuestros pecados. Oro para que nos aferremos a ti, a la persona de Jesús. Que seamos hombres y mujeres que te quieramos conocer más. Que nos despojemos de toda aquella cosa que nos impide acercarnos a ti. Cualquier cosa, Señor, que nos estorba a crecer al conocimiento de ti, Señor. Hoy es el día, Señor, que ha venido salvación a esta casa. Te pido, Señor, por aquellos, Señor, que aún no te han recibido. Padre, nos ponemos en tus manos, Señor. Y te pido por aquellos que siguen caminando contigo, Señor, que sigas guiándolos, obrando en sus vidas, que sigas obrando y haciendo obras en sus vidas, Señor. Que seamos hombres y mujeres buscando ser íntegros ante ti. Que busquemos esa santidad, Señor, para agradarte a ti. Señor, te doy gracias por esta palabra. Gracias por esta historia de Zaqueo, Señor, que nos has dado, Señor, para enseñarnos, Padre. Para enseñarnos. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aquí estoy.